En Chile hay un beneficio tributario que le puede ahorrar un montón de plata a dueños de propiedades, a instituciones, a comunidades. Suena bien, ¿no? Bueno, pero ese mismo beneficio, la exención al impuesto territorial, es también una fuente permanente de peleas legales. Hoy vamos a meternos a fondo para entender por qué. Y esa es la pregunta que nos va a guiar en todo este análisis. ¿Cómo es posible que una ventaja que fue creada para ayudar termine convirtiéndose en un verdadero dolor de cabeza? Bueno, todo se reduce a algo muy simple pero a la vez súper clave, la forma en que se interpreta la ley. Ok, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a la base, el conflicto legal de fondo. Después, nos metemos de lleno en tres casos muy distintos entre sí: las viviendas económicas, las instituciones de beneficencia y las tierras indígenas. Y para cerrar, juntamos todas las piezas del rompecabezas para sacar una conclusión que es fundamental. Muy bien, empecemos. Para entender de verdad estas disputas, lo primero es conocer las dos grandes fuerzas que siempre, pero siempre, están en conflicto cuando hablamos de impuestos. En palabras simples, una exención es cuando la ley te dice, mira, este impuesto en particular no lo tienes que pagar. Pero ojo, no es un regalo así porque sí. Es una herramienta que usa el Estado para lograr un objetivo más grande, como por ejemplo incentivar la construcción de viviendas o apoyar causas sociales. Y aquí está el meollo del asunto, el origen de casi todos los problemas. Es un choque, un verdadero tira y afloja entre dos maneras de ver las cosas. Por un lado está la interpretación restrictiva. Pensemos en ella como la lectura al pie de la letra, súper estricta, que busca proteger la recaudación fiscal. O sea, si no está escrito textualmente, no se permite. Y por el otro lado está la interpretación finalista, que se hace otra pregunta. A ver, ¿cuál era el espíritu de esta ley? ¿Qué objetivo social se buscaba conseguir? Este conflicto, esta tensión, es el motor de todo lo que vamos a analizar. Ahora sí, vamos al primer caso práctico. Y este es uno que le afecta a muchísimas, pero muchísimas personas en Chile: el beneficio para las llamadas viviendas económicas o DFL2. La idea original, allá por 1959, era bastante simple. Para motivar que se construyeran más casas, el Estado creó beneficios especiales para viviendas de hasta 140 metros cuadrados. Eso sí, había condiciones claras. Su uso principal tenía que ser para vivir, o sea, habitacional, y el dueño debía ser una persona natural, con un límite de 2 viviendas. Y aquí es donde esa interpretación restrictiva, la literal digamos, muestra los dientes. Pensemos, una ley del 59, ¿cómo iba a prever el teletrabajo que mezcla la oficina con la casa, o los arriendos por Airbnb, que están en esa sola gris entre lo habitacional y lo comercial? Claro, nada de eso estaba previsto, y esto pone en jaque, pone en duda, ese requisito clave de destino principal habitacional. Y aquí viene lo más delicado. Si el Servicio de Impuestos Internos determina que se incumplió el destino de la vivienda, el beneficio se pierde. Pero no es cualquier pérdida, ojo, es irreversible. El inmueble queda, por así decirlo, marcado para siempre. No importa si un nuevo dueño llega y arregla la situación. En la práctica, es una especie de muerte civil para los beneficios de esa propiedad. Y el golpe financiero es súper concreto, ¿ah? Al perderse el beneficio, la autoridad fiscal puede cobrar hacia atrás, retroactivamente, los impuestos que no se pagaron. La ley limita esta acción, sí, a un máximo de 3 años, pero aún así, para cualquier propietario, es un riesgo económico enorme que aparece de la noche a la mañana. Un problema bien grande. Muy bien, ahora demos un giro de 180 grados. Veamos un caso donde la lógica es completamente diferente. Vamos a las instituciones de beneficencia, porque aquí vamos a ver que la interpretación se vuelve bastante más flexible. Aquí el enfoque cambia por completo. Cualquiera podría pensar que si una institución genera rentas, arrienda algo, automáticamente pierde el beneficio, ¿verdad? Pues resulta que no. La autoridad tributaria ha interpretado que una institución puede arrendar parte de su propiedad, pero con una condición de oro: que todas esas rentas se destinen por íntegramente a financiar sus actividades de beneficencia. Aquí se está priorizando el propósito, el fin de la ley, mucho más que su redacción estricta. Y esto da origen a una solución súper pragmática que se conoce como la divisibilidad de la exención. A ver, ¿qué significa?
que si un edificio tiene un uso mixto, el beneficio no se pierde por completo, simplemente se divide. La parte que se usa para el fin benéfico mantiene su exención y por la parte que tiene un uso comercial, bueno, por esa se pagan los impuestos que correspondan. Una solución muy lógica. Pensemos en un ejemplo súper claro. Un edificio. El primer piso es un hogar de ancianos, que es el fin de la institución. Ok, esa parte mantiene su exención de contribuciones. Perfecto. Pero el segundo piso se lo arriendan a una farmacia para poder generar fondos. Por esa sección comercial sí se paga el impuesto correspondiente. Es una solución que tiene todo el sentido del mundo. Es proporcional. Y llegamos al tercer y último caso. Uno que opera bajo una lógica de protección muy especial y que, de nuevo, es muy distinta a las que ya revisamos. Este es el cambio de paradigma fundamental. Para las tierras indígenas, la exención no depende de para qué se usa la tierra. La pregunta importante no es ¿qué se hace en este terreno? La pregunta clave es ¿este terreno tiene la calidad jurídica de ser tierra indígena? Si la respuesta es sí, está exento. Así de simple. Ahora, el proceso para esto es bien oficial y riguroso. La calidad de tierra indígena se tiene que acreditar, ya sea con los llamados títulos de merced, por ocupación histórica u otros medios. Y el paso clave, el que sella todo, es inscribir el predio en el registro público de la CONADI, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Pero claro, existen límites bien claros. La comunidad puede explotar directamente su tierra, por ejemplo, con proyectos de turismo o agricultura. Lo que está prohibido es cederle el control a un tercero, como arrendarla a largo plazo a una empresa externa. Y aquí viene lo más increíble. Si eso llega a ocurrir, ese contrato es nulo, es ilegal. Pero la tierra mantiene su exención. ¿Por qué? Porque su estatus legal protegido, su calidad de tierra indígena, no ha cambiado en absoluto. Ok, ya vimos los tres casos, y son tres lógicas completamente distintas. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Es hora de unir las piezas y sacar las conclusiones. Lo que hemos visto es súper claro. Para las viviendas DFL2, domina una interpretación restrictiva, literal, y la consecuencia es drástica, la caducidad total e irreversible del beneficio con un riesgo retroactivo alto. En el caso de la beneficencia, la cosa cambia. La interpretación busca el fin de la ley, es proporcional y eso lleva a una pérdida parcial, a la divisibilidad. El riesgo es medio. Y con las tierras indígenas, el principio es otro, es de protección, de especialidad. Y por eso lo que se anula es el acto ilegal, no la exención, dejando el riesgo en bajo. La conclusión es potente. El cómo se lee la ley, de verdad, lo cambia todo. Entonces, la gran lección aquí es esta. Una exención tributaria no se puede mirar de forma aislada. El propósito que estaba detrás de esa ley, la intención original del legislador, ya sea para fomentar la vivienda, para apoyar la beneficencia o para proteger un patrimonio, eso es lo que define al final del día cómo se aplica en la realidad y cómo se resuelven las disputas. Vivimos en un mundo que cambia a una velocidad increíble. Los modelos de negocio, las formas de trabajar, las realidades sociales, todo va mucho más rápido que las leyes. Y eso nos deja con una pregunta final, una que queda abierta. ¿Dónde encontramos la verdadera seguridad jurídica? ¿En la rigidez de una norma escrita hace décadas o en la capacidad de nuestro sistema legal para evolucionar y adaptar su interpretación a los nuevos tiempos?